La historia lo recuerda como un dios. El Imperio Romano lo vio como una amenaza política. Pero antes de los milagros, antes de la cruz y antes de convertirse en el hombre más famoso de la humanidad, él era solo un rostro entre la multitud. Bajo el sol abrasador de Galilea, ¿quién era el hombre que sangraba, lloraba y temía? Bienvenidos a la búsqueda de la verdad. Judea, siglo I. El aire no olía a incienso ni a santidad. Olía a polvo, a sudor seco y, sobre todo, al óxido de las espadas romanas. Para entender al hombre, primero debemos sentir el peso del mundo que cargaba sobre sus hombros. No era el paisaje idílico que vemos en las postales de Navidad. Era una tierra fracturada, una herida abierta en el costado del Imperio Romano. El sol golpeaba las piedras de Jerusalén con una violencia implacable. Las calles eran un laberinto de desesperación silenciosa. Se podía sentir la tensión en la nuca, esa sensación eléctrica que precede a una tormenta. Los soldados romanos patrullaban con la arrogancia de los conquistadores, sus armaduras brillando bajo el sol del mediodía, un recordatorio constante de quién tenía el poder de la vida y la muerte. Cada paso de sus sandalias reforzadas resonaba contra el empedrado como un martillazo en el orgullo del pueblo judío. En este caos, la esperanza era una moneda peligrosa. La gente no buscaba iluminación espiritual en el sentido moderno. Buscaban liberación. Tenían hambre, no solo de pan, que escaseaba debido a los impuestos imperiales, sino hambre de un Salvador. Se susurraba en los mercados, entre el regateo de especias y el balido de las ovejas sacrificadas. Los ojos de los ancianos buscaban en el horizonte, esperando al Mesías prometido que llegaría con fuego y espada para expulsar al invasor pagano. Pero la realidad era mucho más cruda. Los caminos estaban llenos de bandidos y de cruces. La crucifixión no era un evento teológico singular. Era parte del paisaje, una advertencia brutal plantada en los cruces de caminos. Cuerpos retorcidos bajo el sol, moscas zumbando alrededor de rostros que alguna vez tuvieron nombres, sueños y familias. Ese era el precio de la rebelión. Ese era el precio de levantar la voz. Y en medio de este escenario de hierro y sangre, en una aldea minúscula y olvidada llamada Nazaret, de la que nadie esperaba nada bueno, la historia comenzó a cambiar. No con el estruendo de un ejército, sino con el sonido rítmico de una herramienta golpeando la madera. Imagina la vida allí, lejos de los centros de poder. El aislamiento. Nazaret era un lugar donde todo el mundo conocía los pecados de sus vecinos. Una comunidad cerrada, conservadora, aferrada a las tradiciones como única defensa contra la asimilación romana. Allí creció él, no entre sedas y palacios, sino entre el aserrín y la piedra caliza. Sus manos conocían la aspereza del trabajo físico mucho antes de conocer los clavos. La narrativa tradicional a menudo pasa por alto estos años de silencio. 30 años de anonimato. ¿Qué pasaba por su mente mientras veía a sus compatriotas ser oprimidos? ¿Sentía ya el peso de un destino que no podía nombrar? Es fascinante pensar en la psicología de ese joven hombre. Ver pasar las legiones romanas, sentir la impotencia de su pueblo, escuchar los debates furiosos de los fariseos en la sinagoga local. Todo eso se iba acumulando en su interior, no como una revelación repentina, sino como una comprensión lenta y dolorosa de la condición humana. El desierto de Judea, vasto y vacío, se extendía más allá de las colinas como un océano de silencio. Muchos hombres iban allí a perderse o a encontrarse. Era un lugar de muerte, pero también de purificación. Se dice que el viento del desierto limpia el alma, pero también puede volver loco a un hombre. La soledad allí es absoluta. Solo tú y el cielo infinito. Es fácil imaginarlo caminando por esos senderos áridos, alejándose del ruido de la aldea, buscando respuestas que los rollos de la Torá no siempre ofrecían explícitamente. La lucha interna debió ser inmensa. ¿Cómo concilias la divinidad con la humanidad? ¿Cómo aceptas que tu camino no es el de la espada, como esperaban los celotes, sino un camino mucho más extraño y peligroso? La atmósfera de la época era de un apocalipsis inminente. La gente sentía que el final estaba cerca. Profetas aparecían y desaparecían como espejismos. Juan el Bautista, una figura salvaje, tronaba desde las orillas del Jordán, con la piel curtida y los ojos ardiendo de fervor. Su voz no era un consuelo, era una amenaza. Arrepentíos.
La palabra flotaba sobre el agua turbia del río. Al sumergirse en las aguas del Jordán, no solo se estaba lavando el polvo del camino, estaba aceptando una sentencia de muerte, porque en la Judea del siglo I, proclamar una verdad diferente, desafiar el orden establecido, era firmar tu propia cruz. El agua corría fría, el cielo parecía abrirse, pero en la orilla, los espías de Herodes y los informantes de Roma ya estaban observando. La maquinaria del destino se había puesto en marcha, lenta, pesada e imparable. El desierto quedó atrás, pero el silencio del desierto se había incrustado en sus huesos. Al descender de las colinas áridas hacia la cuenca verde de Galilea, el contraste era casi violento. Aquí, la vida estallaba con una ferocidad desordenada. El aire ya no era seco y puro. Estaba cargado de humedad, del olor penetrante a pescado en descomposición, a redes mojadas y a la humanidad hacinada en las orillas del lago. Cafarnaúm no era la ciudad santa de Jerusalén con sus piedras doradas y sacerdotes distantes. Era una ciudad de frontera, un nudo comercial donde el dinero cambiaba de manos rápidamente y la supervivencia era el único mandamiento que todos respetaban. El sonido era ensordecedor, gritos de mercaderes, el llanto de niños hambrientos, las disputas en arameo y griego, y siempre de fondo el chapoteo rítmico del mar de Galilea lamiendo la orilla pedregosa. Él caminaba entre ellos, un fantasma en medio del caos. Nadie giraba la cabeza. Para los habitantes de Cafarnaúm, él era solo otro hombre con una túnica polvorienta, tal vez un jornalero buscando trabajo o un viajero de paso. Pero por dentro, la transformación ya era irreversible. La soledad del desierto había forjado algo nuevo en su mirada, una claridad aterradora que parecía atravesar las fachadas de las casas y las máscaras de la gente. Veía el miedo detrás de la risa del tabernero. Veía la desesperación en los hombros caídos de las mujeres que lavaban ropa en la orilla. Se detuvo cerca del puerto. El agua estaba gris, picada por el viento. Allí estaban, los hombres que la historia convertiría en estatuas de mármol, pero que esa mañana no eran más que hombres agotados, sucios y furiosos. Simón, a quien más tarde llamarían Pedro, no tenía aspecto de santo. Era un hombre grande, con manos que parecían raíces de olivo, callosas y cicatrizadas por años de tirar de cuerdas ásperas. Su rostro estaba quemado por el sol y surcado por la frustración. Aquella noche el lago había sido avaro. Las redes estaban vacías. Y redes vacías significaban algo peor que hambre. Significaban no poder pagar el impuesto a los recaudadores de Herodes. La mente de Simón era un torbellino de cálculos y rabia contenida. Sentía el peso de la deuda como una piedra atada al cuello. Miraba el agua oscura con resentimiento, como si el lago fuera un enemigo personal que había decidido traicionarlo. No había espacio en su cabeza para teología o Mesías. Solo había espacio para la supervivencia. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro de escamas plateadas y mugre. Sus compañeros murmuraban maldiciones en voz baja mientras remendaban las mallas rotas, un ritual monótono y desesperante. Fue entonces cuando la sombra cayó sobre ellos. Simón levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol de la mañana. Vio al Nazareno de pie en la orilla, inmóvil. No hubo un coro de ángeles, ni el cielo se abrió. Solo hubo un silencio repentino en la mente de Simón, como si el ruido del mercado se hubiera apagado de golpe al girar un interruptor. La mirada del extraño no era de juicio, ni de lástima. Era una mirada de reconocimiento absoluto, como si aquel carpintero hubiera estado esperando toda su vida en esa orilla, y Simón hubiera estado navegando toda su vida hacia ese encuentro, sin saberlo. Una corriente eléctrica, fría y nítida, recorrió la espina dorsal del pescador. No era miedo, aunque se le parecía. Era la sensación vertiginosa de estar al borde de un abismo. El nazareno no gritó. Su voz, cuando habló, apenas se elevó por encima del rumor de las olas, pero tenía una densidad que la hacía ineludible. No ofreció riquezas. No prometió que los romanos se irían mañana. Hizo una invitación absurda, ilógica, casi suicida para un hombre que tenía una familia que alimentar y deudas que pagar. «Sígueme». La lógica de Simón gritaba que no. ¿Seguir a quién? ¿A un predicador errante sin sandalias nuevas? ¿Dejar las redes, el único medio de subsistencia que conocía, para caminar hacia la incertidumbre?
Era una locura. Cualquier hombre sensato se habría reído o le habría dicho que se apartara del camino. Pero algo se rompió dentro del pescador. Quizás fue el cansancio de una vida que se sentía como un ciclo sin fin de trabajo y pérdida. Quizás fue esa hambre profunda que no era de pan. Simón miró sus redes, esas ataduras húmedas y pesadas que definían quién era. Y luego miró al hombre. En esos ojos oscuros vio una libertad que le aterrorizaba y le atraía con la fuerza de una marea. Lentamente, las manos de Simón se abrieron. Las redes cayeron al suelo húmedo con un sonido blando, definitivo. No hubo despedidas dramáticas. Simplemente se puso de pie. Sus piernas temblaban ligeramente, no de debilidad, sino de adrenalina. Andrés, su hermano, lo miraba atónito, pero al ver la determinación en el rostro de Simón y luego al mirar al extraño, él también sintió el tirón magnético. El grupo que comenzó a formarse no era la élite de Israel. No eran los eruditos de la ley que debatían en los pórticos del templo. Eran los descartados, los invisibles, los que tenían las manos sucias. Mateo, el recaudador de impuestos, sentado en su banco, odiado por su propio pueblo, considerado un traidor y un paria. Cuando la sombra del Nazareno cayó sobre su mesa, sobre las monedas romanas que contaba con dedos ágiles, Mateo sintió una vergüenza repentina y punzante. Y luego, una esperanza imposible. La invitación fue la misma, corta, directa. ¿Qué clase de líder elige a un pescador impulsivo y a un colaborador de los romanos para construir un reino? No buscaba perfección moral. Buscaba corazones que estuvieran rotos de la manera correcta, listos para ser reconstruidos. Escuchaba sus discusiones triviales, sus dudas susurradas cuando pensaban que él dormía. Sabía que no entendían nada. Creían que iban a una coronación, a una revolución política. No sabían que marchaban hacia un sacrificio. La noche caía sobre Cafarnaúm. El grupo se sentó alrededor de una pequeña fogata en las afueras. El fuego iluminaba sus rostros, la duda, la excitación, el miedo. Jesús miraba las llamas, y en el crepitar de la madera, tal vez escuchaba ya el sonido lejano de otros martillos y otra madera. Pero por ahora, estaban allí. 12 hombres contra el mundo. La revolución había comenzado, no con espadas, sino con el abandono radical de todo lo que conocían. El viento sopló desde el lago, agitando las llamas. Simón se envolvió en su manto, mirando la espalda del maestro. ¿Qué hemos hecho?, pensó, una pregunta que resonaría en su cabeza 1000 veces en los años venideros. Pero al mirar la silueta tranquila de Jesús contra el cielo estrellado, la angustia se calmaba, reemplazada por una extraña certeza. No había otro lugar en la tierra donde preferiría estar, aunque ese camino los llevara directamente a la boca del lobo romano. La noticia no viajó como un mensaje, sino como una fiebre. Se extendió por las callejuelas de Galilea, saltando de boca en boca, mutando y creciendo con cada susurro. Decían que el carpintero había convertido el agua en vino. Decían que sus palabras tenían el peso de la piedra y el filo del acero. Pero en Judea, la fama es una bestia de 2 cabezas. Una te besa y la otra te devora. Las multitudes comenzaron a reunirse. No eran congregaciones ordenadas. Eran mareas humanas desesperadas, enfermos, lisiados, olvidados por el sistema romano y marginados por la pureza ritual del templo. Traían consigo el olor rancio de la enfermedad y la pobreza extrema. Se agolpaban alrededor de las casas donde él se alojaba, bloqueando las entradas, trepando por los techos, una masa de carne doliente que exigía un milagro. Para él, cada sanación no era un truco de magia, era un vaciamiento. Imaginemos la escena bajo el sol implacable. El aire estaba espeso, saturado de moscas y de súplicas. De repente, la multitud se abrió. Un silencio aterrador cayó sobre el barullo, como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. Un hombre avanzaba, o lo que quedaba de un hombre. Envuelto en harapos grises que apenas cubrían las llagas supurantes, arrastraba los pies dejando un rastro de polvo y horror. Un leproso. En la ley antigua era un muerto viviente. Impuro, impuro. Debía gritar para advertir a los sanos. Su sola presencia era una contaminación. La gente retrocedía, cubriéndose la boca con las mangas de sus túnicas, los ojos desorbitados por el pánico al contagio.
Las madres escondían a sus hijos. Los hombres buscaban piedras en el suelo, listos para lapidar a la abominación que se atrevía a entrar en la ciudad. Pero Jesús no retrocedió. Se quedó inmóvil, una columna de calma en medio del terror colectivo. El leproso cayó de rodillas. El sonido sordo de sus huesos golpeando la tierra seca resonó en el silencio. No pidió oro, no pidió comida. Levantó un rostro que era un mapa de dolor, sin cejas, con la piel carcomida, y susurró con una voz que sonaba a garganta rota: «Si quieres, puedes limpiarme». Lo que sucedió a continuación desafió siglos de dogma y miedo. La lógica dictaba huir. La ley religiosa prohibía el contacto bajo pena de quedar impuro ceremonialmente. Pero la lógica del reino que él traía era inversa. Jesús extendió la mano. El tiempo pareció detenerse. La multitud contuvo el aliento. Ese gesto era impensable. Tocar a un leproso era tocar la muerte misma. Los discípulos, a pocos metros, debieron sentir que el corazón se les paraba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba loco? La mano del carpintero, firme y cálida, se posó sobre la cabeza deforme del hombre. No hubo un rayo del cielo. Hubo algo más poderoso. Contacto humano. Piel contra piel. Para un hombre que no había sentido una caricia en años, solo piedras y escupitajos, ese toque debió ser tan impactante como un golpe físico. «Quiero». Sé limpio. La transformación no fue solo física, fue la restauración de la dignidad. Cuando el hombre se levantó, aturdido, mirándose las manos que recuperaban el color, el caos estalló. Gritos, llantos, la histeria de lo imposible hecho realidad. Pero en las sombras, lejos del centro de la conmoción, había ojos que no lloraban de alegría. Ojos fríos, analíticos, calculadores. Hombres con túnicas largas y flecos rituales perfectos observaban desde las esquinas. Escribas, fariseos, guardianes del orden. Para ellos, esto no era un milagro, era una insurrección. Veían a un hombre saltándose los protocolos de cuarentena, tocando la impureza, usurpando la autoridad que solo pertenecía a los sacerdotes del templo. Sacaron sus tablillas de cera y sus estiletes. Anotaban cada infracción, cada palabra fuera de lugar, cada gesto que desafiaba la Torá. No veían a un salvador, veían a un anarquista espiritual. Un hombre que atraía a multitudes incontrolables era un peligro político. Roma no toleraba disturbios, y el templo no toleraba competencia. Si este nazareno seguía así, los romanos bajarían con sus legiones y aplastarían a todos, justos y pecadores por igual. Jesús sentía esas miradas en su nuca. Conocía el sonido de los cuchillos afilándose en la oscuridad. Mientras la multitud lo aclamaba, tratando de tocar el borde de su manto, él miraba hacia el horizonte. Sabía que cada milagro le restaba días de vida. Sabía que estaba comprando la esperanza de estos pobres con su propia sangre. Se retiró a lugares desiertos, buscando el silencio que la fama le había robado. Pero ya no había escondite. El rumor había cruzado las fronteras. En el palacio de Herodes Antipas, entre copas de vino y bailarinas exóticas, el nombre Jesús empezaba a ser susurrado con una mezcla de curiosidad y paranoia. La maquinaria del poder había despertado, y no se detendría hasta triturar al que osaba alterar el delicado equilibrio del miedo. No fue en un templo de mármol, ni desde un estrado de oro. Fue en la ladera de una colina azotada por el viento, con el mar de Galilea brillando a lo lejos como una lámina de acero fundido. La acústica natural del lugar permitía que la voz viajara, pero lo que realmente amplificaba sus palabras no era el viento, sino la peligrosidad de lo que estaba diciendo. Si escuchas con atención, puedes oír el crujido de los cimientos del mundo antiguo rompiéndose. Jesús se sentó sobre una roca. La multitud se acomodó en la hierba seca, una mezcla heterogénea de pescadores, prostitutas, campesinos endeudados y curiosos. Esperaban una llamada a las armas. Esperaban que dijera: «Tomad vuestras espadas, porque hoy expulsamos a Roma». En su lugar soltó una bomba silenciosa. «Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran». Para nosotros, 2000 años después, estas palabras suenan a poesía religiosa, suave y reconfortante, pero en el contexto del Imperio Romano eran una declaración de guerra cultural. Roma adoraba la fuerza, la riqueza,
la conquista y el orgullo. La filosofía del imperio era simple: los fuertes toman lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Y aquí estaba este carpintero de Nazaret, mirando a los ojos a los perdedores de la historia y diciéndoles que ellos eran los herederos del reino. Estaba poniendo el mundo al revés. No estaba prometiendo un cambio de gobierno. Estaba proponiendo un cambio en la naturaleza misma del poder. Amad a vuestros enemigos. Amar al soldado romano que te golpea en la cara. Amar al recaudador que te quita el pan de tus hijos. La multitud estaba atónita. Se miraban unos a otros, confundidos, escandalizados, pero extrañamente conmovidos. Era una locura, sí, pero una locura que resonaba con una verdad profunda que sus almas anhelaban desesperadamente. Sin embargo, entre la multitud, los espías no estaban conmovidos. Estaban aterrorizados. Los escribas escuchaban cada frase como si fuera una sentencia judicial. Entendían la implicación política mucho mejor que los campesinos. Cuando Jesús dijo: «Habéis oído que se dijo, pero yo os digo», estaba haciendo algo imperdonable. Se estaba colocando por encima de la tradición, por encima de la interpretación establecida de la ley de Moisés. Estaba reclamando una autoridad que no le había sido conferida por ningún consejo de ancianos, ni por ninguna escuela rabínica. La tensión se palpaba en el aire, más densa que la humedad del lago. Jesús no solo predicaba amor, desafiaba la estructura misma de la sociedad. Hablaba de un reino que no era de este mundo, pero que amenazaba a todos los reinos de este mundo. Si la gente dejaba de temer a la muerte, si dejaban de valorar el dinero, si dejaban de odiar a sus enemigos, ¿cómo podría Roma controlarlos? ¿Cómo podría el templo mantener su jerarquía? El conflicto se volvió inevitable. Ya no se trataba de escaramuzas verbales, era una colisión frontal. Sucedió un día de reposo, el Shabbat. La ley era clara: no trabajar. El descanso era sagrado, una identidad nacional intocable. Pero Jesús vio a un hombre con la mano seca en la sinagoga. El sufrimiento humano frente al dogma religioso. Los fariseos lo observaban con la respiración contenida, como depredadores esperando que la presa diera un paso en falso. ¿Es lícito sanar en sábado?, pensaban, sus mentes atrapadas en la letra de la ley. La mirada de Jesús recorrió la sala. Había ira en sus ojos, pero también una tristeza profunda por la dureza de sus corazones. «Extiende tu mano», ordenó. El crujido de los huesos reacomodándose sonó como un disparo en el silencio de la sinagoga. El hombre lloró de alivio, pero su llanto fue ahogado por el murmullo furioso de las autoridades. Al sanar en sábado, Jesús había cruzado la línea roja. Había puesto la compasión por encima del ritual. Para los guardianes de la fe, esto no era misericordia, era blasfemia. Esa tarde, las sombras se alargaron sobre Galilea con un presagio oscuro. Cada palabra de libertad que pronunciaba era un clavo más que se forjaba para su ejecución. La buena nueva se estaba convirtiendo en una sentencia de muerte. Llegó el momento que todos temían: dejar la relativa seguridad de Galilea para adentrarse en la boca del león, Jerusalén. Sus discípulos caminaban con la cabeza baja, sintiendo el cambio en el aire. Tomás, con su realismo sombrío, lo había murmurado días antes: «Vamos también nosotros, para morir con él». No era fe ciega, era una resignación fatalista. Jerusalén en vísperas de la Pascua era una olla a presión a punto de estallar. La ciudad estaba hinchada con cientos de miles de peregrinos. El olor a sacrificio animal, sangre y humo de incienso era tan denso que se pegaba a la garganta. Y sobre todo, la sombra del águila romana. Poncio Pilato había llegado desde Cesarea con refuerzos, sus legiones apostadas en la fortaleza Antonia, vigilando el templo como halcones, listos para aplastar cualquier chispa de rebelión. La entrada de Jesús fue una ironía dolorosa. La gente gritaba «Hosana», agitando palmas, esperando al rey conquistador. Pero él no montaba un caballo de guerra blanco, sino un asno prestado, un símbolo de paz en una ciudad sedienta de sangre. Mientras la multitud rugía, él lloraba. No por él, sino por ellos. Veía lo que ellos no podían: la destrucción inminente, el fuego que consumiría esas piedras santas en una generación. Veía la volubilidad de ese amor. Las mismas gargantas que hoy gritaban «Bendito», mañana gritarían «Crucifícalo». Los días siguientes fueron un borrón de tensión.
debates en el templo, trampas verbales. Jesús ya no hablaba con parábolas suaves. Sus palabras eran juicios afilados contra la hipocresía del poder. Cada tarde se retiraba al monte de los Olivos, escapando de la ciudad que quería matarlo. Y entonces llegó la noche, la última noche. Se reunieron en una habitación prestada en el piso superior de una casa en la ciudad baja. No había sirvientes, solo ellos, y el silencio pesado que precede a la catástrofe. La luz de las lámparas de aceite proyectaba sombras largas y danzantes en las paredes de piedra, creando fantasmas donde no los había. La atmósfera en la sala era asfixiante. 12 hombres que habían dejado todo, mirando a su líder, esperando una señal, un plan maestro para tomar el poder. Ver a su rey de rodillas, limpiando la suciedad de los caminos de sus pies callosos, era una humillación que no podía procesar. Pero era una lección final grabada en carne. El poder es servicio. Luego, la comida. El aire se volvió aún más denso. Jesús tomó el pan. Sus manos, las mismas que habían tocado leprosos y levantado muertos, ahora partían el pan con una lentitud deliberada. El crujido de la corteza sonó fuerte, como un hueso rompiéndose. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. No era un ritual litúrgico pulido. Era una declaración visceral. Les estaba diciendo que iba a ser destrozado. Pasó la copa de vino, roja y oscura como la sangre arterial. Beban de ella todos. Esto es mi sangre. Los discípulos bebieron, confundidos, con un nudo en el estómago. Sentían que estaban participando en un funeral antes de que ocurriera la muerte. Y en un rincón de la mesa, un hombre no podía sostener la mirada del maestro. Judas Iscariote. La historia lo ha pintado como un monstruo simple, motivado por la codicia. Pero la realidad humana es más compleja. Judas era el tesorero, el pragmático. Quizás no era maldad pura, sino una desilusión amarga. Había seguido al Mesías esperando una liberación política, esperando ver a Roma arder. Pero en lugar de fuego, Jesús hablaba de morir. En la mente torturada de Judas, tal vez Jesús había fallado. Tal vez pensaba que, al entregarlo, forzaría la mano de Jesús para que usara su poder divino y comenzara la revolución. O tal vez, simplemente, el miedo a ser arrestado junto con él fue más fuerte que la lealtad. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», le susurró Jesús. La frase cortó el aire. Judas se levantó. El ruido de su silla arrastrándose fue violento. Salió de la habitación y el texto sagrado añade un detalle escalofriante. Y era de noche. No solo oscuridad física, sino la noche del alma. Judas salió hacia la oscuridad de Jerusalén para vender a su amigo por el precio de un esclavo herido. 30 monedas de plata. Quedaron 11. El círculo se había roto. Jesús los miró a uno por uno, con una ternura infinita y una tristeza insondable. Sabía que esa noche todos huirían. Sabía que Pedro, el valiente Pedro que juraba lealtad eterna, lo negaría antes de que cantara el gallo. La soledad de Jesús en esa mesa llena de gente era absoluta. Nadie entendía. Nadie podía acompañarlo a donde él iba. Cantaron un himno, pero sus voces temblaban. Salieron hacia la frescura de la noche, cruzando el valle del Cedrón hacia un huerto de olivos antiguos llamado Getsemaní. El olor a aceite y tierra húmeda los envolvió. La maquinaria de la traición ya estaba en marcha, y el sonido de las botas de los guardias del templo se acercaba en la distancia. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, y esa noche el nombre cobró un sentido literal y aterrador. No estaban allí para prensar aceitunas, sino para que el espíritu de un hombre fuera triturado bajo el peso de una angustia cósmica. Los discípulos, agotados por el vino y la tensión, cayeron en un sueño profundo y estúpido. Jesús se alejó solo unos metros, pero esa distancia era un abismo. Se arrodilló sobre la tierra fría. Aquí, la máscara del líder estoico cayó. Lo que vemos no es al ícono sereno de las vidrieras, sino a un hombre aterrorizado. La ansiedad física era tan extrema que los capilares de su frente se rompieron, mezclando sudor con sangre. Hematidrosis, el cuerpo gritando ante lo que venía. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Es la oración más humana de la historia. No quería morir. Ningún hombre en su sano juicio quiere ser torturado hasta la asfixia. Pero el cielo permaneció en silencio. Solo el viento movía las hojas de los olivos,
indiferente. No hubo respuesta audible, solo la certeza brutal de que no había plan B. Entonces, las antorchas rompieron la oscuridad. Gritos, armas, el beso de Judas, frío y húmedo en la mejilla, fue la señal. El caos estalló. Pedro, despertando en pánico, tiró un espadazo al aire, cortando una oreja. Violencia inútil. Jesús lo detuvo. Vuelve tu espada a su lugar. Incluso en el borde del abismo, rechazó la violencia que habría sido su salvación terrenal. Lo que siguió fue una parodia de justicia. Arrastrado ante el Sanedrín, golpeado, escupido. Luego ante Pilato, el gobernador romano que veía todo el asunto como un dolor de cabeza administrativo. Pilato sabía que era inocente. Pero Pilato era un político, y la política se alimenta de víctimas. Cuando la multitud, manipulada y sedienta de sangre, gritó «¡Crucifícalo!», Pilato se lavó las manos. Un gesto burocrático para limpiar una conciencia sucia. La vía dolorosa no fue una procesión solemne. Fue una carnicería. Imagina el dolor físico. La espalda desgarrada por el flagrum romano. Un látigo con puntas de plomo y hueso, convertida en carne viva. El madero horizontal, el patibulum, pesando sobre esos músculos destrozados. Caer, levantarse. El polvo, la sangre, los insultos, diseñada no solo para matar, sino para humillar y torturar lentamente. Los clavos no atravesaron las palmas, se habrían desgarrado, sino las muñecas, aplastando el nervio mediano. Un fuego líquido recorrió sus brazos. Lo levantaron. Y entonces comenzó la verdadera batalla. La batalla por respirar. Para inhalar tenía que empujarse hacia arriba con los pies clavados. Un dolor insoportable. Para exhalar tenía que dejarse caer, colgando de las muñecas, dislocando los hombros. Arriba y abajo. Una danza macabra de asfixia lenta bajo el sol abrasador del mediodía. Las horas pasaron. El cielo se oscureció extrañamente, como si la creación misma cerrara los ojos. La gente se burlaba. Salvó a otros. A sí mismo no se puede salvar. Tenían razón. Para salvar a otros, no podía salvarse a sí mismo. Esa era la paradoja del amor. Y entonces, el grito, no un susurro, sino un aullido desgarrador que resonó contra las rocas. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el misterio central. En ese momento, el Hijo sintió la soledad absoluta del ateo, del pecador, del condenado. El Padre calló. El cielo estaba vacío. Jesús bebió la copa de la desesperación humana hasta la última gota. Consumado es. Su cabeza cayó. El pecho dejó de moverse. El hombre de Nazaret estaba muerto. Un soldado romano, un centurión endurecido por la guerra que había visto morir a cientos de hombres, miró ese cuerpo inerte, miró el cielo oscuro y la tierra que temblaba, y murmuró algo que rompió el guión imperial. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo bajaron a toda prisa antes del anochecer. Lo envolvieron en lino y lo depositaron en una tumba prestada, sellada con una piedra pesada. El sábado llegó con un silencio ensordecedor. El mundo siguió girando. Los soldados montaron guardia. Los discípulos se escondieron, aterrorizados y devastados. La historia había terminado. ¿O no? Aquí termina el documento de la historia secular. Un hombre murió. Un profeta fue silenciado. Pero la pregunta persiste, flotando sobre los siglos como el polvo sobre Judea. Si todo terminó allí, ¿por qué estamos hablando de él 2000 años después? ¿Por qué ese grupo de pescadores cobardes salió de repente de su escondite días después, dispuestos a morir proclamando que lo habían visto vivo? Eso es algo que cada uno debe responder en el silencio de su propio corazón. La pantalla se va a negro lentamente, mientras el sonido del viento del desierto se desvanece, dejando solo el latido de un corazón que se detiene, y luego, un silencio absoluto.